Hola, mi nombre es Analía Zarangovich, soy parte del equipo de Google Cloud y el objetivo de hoy es conversar acerca del concepto de Customer Data Platform y de cómo nos ayuda a recorrer el camino hacia la hiperpersonalización de las experiencias pensando en el usuario final, en los clientes. Déjenme compartir con ustedes algunos slides. Antes de abordar el tema principal, quisiera compartir con ustedes algunos datos acerca de Google Cloud. Primero, contarles que es parte de la familia de Alphabet, donde hay, además de Google, varias compañías con distintos focos, con distintos objetivos. Probablemente hayan oído hablar de algunas de ellas. Una de las más conocidas es Waymo, que trabaja en el desarrollo de vehículos autónomos, tanto para el transporte de pasajeros como así también para el transporte de cargas, y que ya está funcionando en algunas ciudades de los Estados Unidos. Después tenemos el grupo de productos de Google, donde Google Cloud es parte, y hay aplicaciones con las que ustedes seguramente están muy acostumbrados a interactuar en su vida diaria, ¿no? Desde el sistema operativo Android a Google Maps, el motor de búsqueda, YouTube a la hora de buscar entretenimiento, en fin, productos que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y donde se encuentra inmerso Google Cloud. Como organización tiene una misión muy clara y que hemos venido desarrollando desde los inicios, ¿no? Y la misión de Google Cloud es ayudar a las organizaciones a acelerar su transformación digital y a poder impulsar sus negocios, sus procesos a través de la innovación basada en datos, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Primero que nada, lo que hacemos es poner a disposición las mismas capacidades, sobre todo en lo que tiene que ver con Machine Learning e inteligencia artificial, que nosotros usamos en nuestros propios productos, que podemos decir que están probados a escala planetaria, ¿no? Entonces, una de estas capacidades, un ejemplo, o uno que yo utilizo bastante, y es el Smart Replay de Gmail, ¿no? Entonces, esa capacidad de análisis de lenguaje natural y esas capacidades predictivas me ayudan a responder un gran porcentaje de emails. Ese es uno de varios ejemplos como los que vemos acá en pantalla. Y bueno, ¿qué tipo de soluciones podemos construir a partir de estas capacidades? Bueno, una de ellas es el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con el concepto de Customer Data Platform. Y bueno, podemos empezar entendiendo, bueno, qué es y para qué nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco en la definición, que es una plataforma que nos permite integrar información, que en general uno suele tenerla en silos y crear segmentos de audiencia y poder activarlos en múltiples plataformas. En definitiva, lo que nos permite es crear una visión 360 de nuestros clientes, que si bien no es un concepto nuevo, hoy es más relevante que nunca y que no es para nada sencillo de construir, porque no solo tenemos que integrar las fuentes tradicionales con las que estamos acostumbrados a trabajar para obtener esta visión, sino que hoy en día tenemos el desafío de integrar un montón de señales digitales que se van generando en nuestra interacción con distintas plataformas, aplicaciones, canales de comunicación, que hacen que esta visión que nos permite tener toda la trazabilidad del cliente sea un desafío de obtener, de poder construir, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera vemos para qué sirve un Customer Data Platform? Lo que se nos ocurrió compartir con ustedes tiene que ver con, analizar un caso de un cliente en particular para ver desde el punto de vista de ese usuario final, por un lado, pero también desde el punto de vista de los dueños del negocio, cómo podemos mejorar su experiencia con la marca, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es el caso de una tienda imaginaria, Symbol, que comercializa productos de moda, ropa, accesorios, cosméticos de diferentes marcas y que por supuesto tiene como canal de venta, uno de sus canales de venta principales el e-commerce, pero también las tiendas físicas.
Entonces, en este caso en particular, nos vamos a basar en la experiencia de Julia. Julia es una cliente frecuente de Symbol, que por supuesto tiene descargada la aplicación de la tienda y que tiene cierto nivel de fidelización dentro del programa de fidelización de Symbol y que en general está acostumbrada o suele comprar los productos de las nuevas temporadas, ¿no? Las novedades que van llegando son los favoritos de Julia. Entonces, Julia recibe en su aplicación unas notificaciones acerca de las llegadas de los últimos productos. Y elige una bufanda a lunares y una cartera de cuero ecológico. Bueno, ¿por qué llegaron estas recomendaciones a Julia? Porque Symbol lo que hizo fue, en su plataforma de datos, analizar su comportamiento pasado y entender cuáles eran los productos que Julia tiene propensión a comprar. Entonces, Julia recibe esta notificación, realiza la compra y decide retirarla en la tienda física. Una vez que Julia está en la tienda física, como tiene la aplicación y tiene activada la geolocalización, a Susana, una empleada de la tienda, le llega la notificación de que Julia está llegando al local. Y esto es gracias a tener en una plataforma, como mencionaba, con el Customer Data Platform, la información integrada de todas las interacciones que se van sucediendo entre Julia y los distintos canales de comunicación. La notificación que le llegó al celular, la app, los emails y los puntos físicos. Entonces, en su tablet, Susana lo que ve es que a Julia le faltan $25 para pasar al próximo nivel del programa de fidelización, le faltan $25 para pasar a ser VIP y que casualmente, en función de sus hábitos de compra, hay un humectante que tiene un valor muy aproximado a esos $25 y que por la frecuencia de compra debería ser tiempo de que lo vaya reponiendo. Entonces, acá vemos cómo estos datos nos permiten hacer un servicio al cliente realmente uno a uno para mejorar su experiencia de compra. Entonces, teniendo en cuenta esta información, Susana se acerca a Julia y le menciona esto de que puede aprovechar con la compra del humectante para pasar al siguiente nivel de fidelización, ¿no? Entonces, acá vemos cómo con este tipo de plataformas, con este tipo de aplicaciones, lo que tenemos es, por un lado, la posibilidad de mejorar la experiencia del cliente, haciéndole sentir que realmente la marca que ella aprecia la conoce, y además permitiendo incrementar las ventas a partir de una oportunidad de venta de productos extra, porque recordemos que Julia solamente lo que iba a hacer era ir a retirar su compra de la tienda. Entonces, el resultado final, como decíamos recién, tiene que ver con, digamos, un win-win, ¿no? Como solemos decir. Por un lado, Julia se siente satisfecha con la compra adicional que le permitió alcanzar un nuevo nivel de fidelización y, a su vez, reponer uno de sus productos favoritos. Y por otro lado, le permite a Symbol haber realizado una venta extra. Y tiempo después que Julia deja la tienda, le llegan a su aplicación la notificación de distintas opciones de atuendos de looks que puede armar con los productos que ella compró. Entonces, bueno, un poco lo que nos permite ver este ejemplo puntual es cómo podemos poner los datos a trabajar en función de mejorar la experiencia del cliente, de realmente llegar a poder conocer las preferencias de los clientes y utilizar eso para, por un lado, generar más fidelización hacia la marca, brindando una experiencia personalizada sin fricciones entre los distintos canales, porque fíjense que
La interacción comenzó, por un lado, a través de una notificación en la aplicación, siguió en la tienda física, después volvió al mundo virtual, y además permite lo que se busca por otro lado desde el punto de vista del negocio, que es incrementar las ganancias, incrementar el revenue a través de las ventas, por supuesto. Y además de este caso particular que está 100% mirando la experiencia desde el punto de vista del lado del cliente, también podemos utilizar este tipo de plataformas para mejorar la experiencia en el desarrollo de sus funciones para también los empleados de Symbol, por decirlo de alguna manera. Acá tenemos el caso de Abigail, Marketing Manager, supongamos, que lo que puede hacer contando con este tipo de plataforma es ver qué acciones comerciales han sido exitosas, quiénes son los clientes de más alto valor o que han tenido un comportamiento ideal en función de la planificación que se hizo y entender qué otros clientes tienen características similares, un patrón similar y hacen que sean clientes de alto valor agregado potencialmente y que podamos generar distintas audiencias para lograr un comportamiento parecido al que vimos con Julia. Entonces, es importante también que cuando pensamos en este tipo de plataformas, pensemos en las capacidades y en la facilidad de uso para quienes van a trabajar de manera interna con la plataforma. En general, las áreas de marketing, ¿no? Entonces, tenemos que permitirles de una manera muy sencilla poder también obtener valor de estos datos. En este caso, estamos viendo un caso de segmentación. La idea con este tipo de plataformas también es poder realizar crear muchísimos más segmentos mucho más chicos, pero mucho mejores desde el punto de vista de la eficiencia que vamos a obtener en las acciones comerciales, porque son segmentos donde hay muchísima inteligencia puesta en determinar propensión a la compra de productos, propensión a determinado comportamiento, entonces hace que dirigiéndonos de manera particular con muchísimas más acciones a segmentos mucho más chicos, en lugar de acciones a lo mejor más simples o menos acciones con segmentos más amplios. Entonces, nos permite este tipo de plataformas encontrar esas audiencias y poder accionar sobre ellas, ¿no? Poder determinar cierta afinidad de comportamiento y dirigir una acción puntual, ¿no? Y una vez que están identificadas estas audiencias, objetivos y qué es lo que yo quiero, qué acción quiero realizar, también necesito tener la capacidad de poder hacer la planificación y poder activar estos datos en el canal que determine quién está generando esta acción, ¿no? En este caso, vemos que Abigail lo que decide es armar una campaña que va a hacer llegar a los clientes a través de una notificación en la aplicación de Symbol, ¿no? Entonces, acá vemos un ejemplo, es solamente un ejemplo, en donde ella podría elegir entre diferentes opciones de output para la campaña, elige Zapier, que lo que le va a permitir es poder hacer llegar notificaciones dentro de la aplicación. Y más allá de este tema puntual que tiene que ver con las campañas, como vimos recién, hay otro tema también muy importante que tiene que ver con la monetización de la información, ¿no? Yo dentro de este tipo de plataformas voy recolectando un montón de información de comportamiento de los clientes, de hábitos, y también voy recolectando un montón de información acerca de las transacciones de esos clientes, de qué compran junto, cuándo lo compran, dónde lo compran.
Entonces, se abre una oportunidad también para lo que tiene que ver con la monetización de la información, tanto directa como indirecta. Y acá, por supuesto, que estamos hablando de casos en donde de ninguna manera se accede ni se comparte información sensible, ¿no? Estamos hablando de información que de alguna manera después nos permite anonimizar ciertos findings, ciertos insights, y eso es lo que de alguna manera se comparte. Cuando hablamos de monetización indirecta, hablamos de, bueno, no es que yo obtenga un ingreso específico por brindar información, sino que creo nuevas líneas de ingreso o aumento los ingresos ya, las líneas de ingresos ya existentes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en función de toda esa información que se va recopilando, puedo obtener información, por ejemplo, para diseñar nuevos productos, en función de entender qué es lo que los clientes buscan, cómo lo buscan, en qué formato, me puede dar insight para distintas áreas de la compañía que se aboquen al diseño de nuevos productos, por un lado. Y por otro lado, aumentar la fidelización, a utilizar los datos como un servicio, es decir, si yo voy recolectando información que de alguna manera puedo utilizar para generarle al cliente esa sensación de que lo conozco y generarle un valor agregado, muchísimo mejor, porque voy a monetizar ese conocimiento. Con el ejemplo que vimos, algo que se me ocurre es, bueno, si en función de conocer los patrones de compra de Julia, yo puedo mandarle una notificación de probablemente te estés por quedar sin humectante, ¿por qué no aprovechás en comprarlo hoy, que además está en oferta 2x1? Digo, no sé, hay un montón de casos en donde podemos utilizar la información para generar, como decimos, stickiness del cliente con cada una de las marcas, ¿no? Pero también se puede utilizar en monetización directa, es decir, yo tengo la información y de alguna manera genero un ingreso a partir de esa información, ¿no? Y bueno, y ahí también hay muchos casos, como por ejemplo generar insights para distintos partners o proveedores, ¿no? Poder darles información acerca de patrones de consumo, por supuesto sin compartir ningún tipo de información personal, sino poder ayudar a entender geográficamente qué categorías de productos, qué hábitos de consumo, cuáles son los hábitos de consumo en función de determinadas características de población o de geolocalización, y eso hoy en día es información muy, muy, muy valiosa. Y bueno, hasta acá vimos un poco cuáles son los casos que podemos solventar de alguna manera con este tipo de plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer con este tipo de plataformas? Y vimos solamente algunos casos, ¿no? Imaginen cómo se pueden potenciar este tipo de soluciones con otro tipo de tecnologías de la información que también encontramos dentro del espectro de Google, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensando en la aplicación de Symbol, cuando le llegan las notificaciones, por ejemplo, de maquillaje nuevo, la aplicación debería tener, a través de la realidad aumentada, la capacidad de permitirle a Julia probarse el maquillaje nuevo y poder elegir qué es lo que quiere comprar, por ejemplo. O, no sé, si Julia ve algo que le gusta, poder enfocar con su aplicación, con su teléfono, a qué producto que quiere comprar, y a través de Visual Search poder entender, bueno, cuánto cuesta ese producto, dónde está y cómo hago para conseguirlo. Aplicaciones hay un montón, pero primero tenemos que empezar con la construcción de este tipo de soluciones. Y en ese punto es importante hablar de cuáles son las funciones o los procesos principales que debemos construir para poner en marcha este tipo de soluciones. Y acá hablamos en general de 3 funciones principales. Por un lado, la recolección de información, es decir, la materia prima, lo más importante. Poder tomar toda la información que
que se va generando e integrarla. Y cuando decimos integrarla es construir esa trazabilidad que me permite identificar unívocamente las acciones de un cliente, ¿no? Poder unir lo que ese cliente hace en mi página web, en mi aplicación, en mi CRM, etcétera, con los distintos canales con los que interactúo, redes sociales, toda información donde este cliente, este usuario final, vaya dejando señales digitales, poder unirla con el mundo más tradicional, es decir, con las compras que realizó, con los tickets que generaron esas compras para entender cómo compra. Bueno, esa es como la función principal, conseguir la materia prima que es la información. Y acá tenemos desde las aplicaciones que están relacionadas con el mundo Google, como bueno, la parte de Google Ads, Google Analytics, Firebase, hasta bueno, todos los sistemas más tradicionales que podemos encontrar. Y una vez que nos hacemos de esta información, tenemos que buscar almacenarla. En este caso particular, nosotros vemos acá como la tecnología para almacenar y analizar esta información a BigQuery. La realidad es que opciones hay muchas, son innumerables, pero bueno, aquí quisimos ejemplificarlo con la que nosotros creemos que es la herramienta por excelencia para este tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos BigQuery para almacenar la información de una manera muy ágil, muy eficiente, y a esa información cruda, esa materia prima que tenemos, lo interesante es poder enriquecerla. ¿Y cómo la enriquecemos? Bueno, a través de modelos de Machine Learning que nos permitan, por ejemplo, hacer análisis de lenguaje natural de todas las interacciones que el cliente tuvo con nosotros. Es decir, bueno, paso de speech a texto, de speech to text con esa API, transcribo las comunicaciones a texto y sumado a eso las interacciones que tuvo, no sé, por el bot de WhatsApp, entender si estamos con un cliente que está contento, que no está contento, que es neutral, entender cuáles son los principales tópicos de conversación para poder hacernos una idea de la satisfacción de ese cliente con la marca. Por otro lado, modelos que nos permitan predecir si ese cliente está pensando dejar de ser cliente, poder entender qué productos compraría ese cliente, poder entender cuál es su canal preferido, cuál es el canal más efectivo para llegar a él. Y todo eso lo hacemos a través de distintas herramientas de Machine Learning, desde los modelos más típicos, como el que mencionaba recién, que es la Proportional Churn, hasta modelos más sofisticados. Una vez que tenemos esa información, lo que tenemos que poder hacer es, por un lado, visualizarla y poder crear estos segmentos de clientes, estas audiencias, para poder llevar hacia el cliente estos insights que estamos encontrando. Es decir, en el ejemplo que vimos, cómo hacemos para hacer llegar las recomendaciones de compra a la aplicación de un cliente, cómo hacemos para entender cuál sería la mejor acción para sugerirle a ese cliente, como por ejemplo Susana le ofreció comprar un humectante a Julia. Y digo, bueno, ¿cómo eso se lleva a la práctica? Bueno, a través de una herramienta, en este caso nosotros utilizamos Looker, que nos permita de una manera muy sencilla, muy ágil, crear esos segmentos en función de determinadas características, poder armar esa audiencia. Y por último, la última función, una de las más importantes, que tiene que ver con lo que llamamos activación, es decir, cómo llevo eso hacia el cliente. Entonces, cuando hablamos de activación es poder decir, bueno, ok, yo voy a hacer llegar esta notificación a través de Facebook, a través de un email, a través de una notificación en el teléfono. Existen numerosas opciones, distintas redes sociales también, y lo que yo tengo que buscar es tener esa capacidad y que eso sea sencillo, muy sencillo de hacer, porque en general
este tipo de funciones son desarrolladas por personas con muchísimo conocimiento funcional y del negocio, pero tal vez no tanta especialización técnica, con lo cual tiene que ser algo muy sencillo de hacer que permita enfocarse en el valor agregado, en generar esas acciones, esos puntos de interacción con el cliente que realmente me van a traer valor y no tanto enfocarse en, bueno, ¿cómo hago para exportar el dato y transferirlo y hacerlo llegar a su destino final? Entonces necesitamos este tipo de herramientas que nos permitan una interacción automatizada, sencilla. Así que bueno, un poco este es el toolkit, los building blocks esenciales a la hora de pensar en encarar un proyecto de este tipo, ¿no? Tengo que pensar en la generación de información, la recolección, para luego poder almacenarla, visualizarla y por último activarla, ¿no? Y esto es un círculo. Una vez que activo, voy a generar otras interacciones que las tengo que retroalimentar, es decir, yo tengo que saber que cuando le envié a Julia una notificación con las novedades de la temporada, de alguna manera ella dijo, bueno, entonces voy a comprar esto y esto porque me interesa. Y yo tengo que saber que Julia los compró porque yo le envié esa notificación y no que los compró porque fue a una tienda y los compró. Entonces, bueno, ahí está un poco también el desafío a la hora de construir este tipo de plataformas, que es importante saber que no se construyen de la noche a la mañana. En general, esto y lo que nosotros siempre recomendamos con este tipo de proyectos es que es totalmente iterativo. Yo lo que tengo que hacer es empezar con el primer caso de uso, que en este caso puede ser recomendaciones de productos, es decir, bueno, en función de lo que conozco de los clientes, hacerles llegar a través de N canales las recomendaciones de producto, e ir iterando, ¿no? Poner eso en funcionamiento, ver que está bien, que funciona, y retroalimentarme de las lecciones aprendidas de esa puesta en producción, e ir ajustando e ir montando nuevos casos de uso que me permitan cada vez hacer más sofisticada esta plataforma, ¿no? O sea, uno aspira a reaccionar en tiempo real, a tener una visión 360 del cliente que cubre absolutamente todas las posibilidades. Bueno, tener esto es un desafío y es algo que se va haciendo con el tiempo y con la experiencia. Entonces, a la hora de pensar este tipo de proyectos para que realmente sea exitoso, uno de los principales consejos es hacerlo iterativamente. Además, para poder palpar el valor lo antes posible. En lugar de planear un proyecto largo, es ideal hacerlo en fases cortas de un mes, 2 meses, lo que fuere, dependiendo del caso de uso, para poder ir viendo resultados rápidos en lugar de planear a lo mejor un proyecto de 10 meses o un año. Bueno, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes, así que muchísimas gracias por su tiempo.